Clary, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, chicos. Mañana lluviosa, pero linda, porque la regala el Señor. Eso Amén. Y es. estamos muy llenos de esperanza. Amén. Porque Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno, no importa las circunstancias alrededor. Y eso no hay quien lo despinte. Eso no hay quien lo despinte, eso no hay quien te lo quite. Eso es como le decía el maestro a María de Betania, ella escogió la mejor parte. Vamos a escoger la mejor parte, siempre. Qué lindo. Siempre. ¿Verdad? Amén. Seguro que sí. Ok. Por eso estamos aquí. Bienvenida una vez más. Pues bueno, un saludo a toda la audiencia de parte de Mujeres por Puerto Rico, que esta es la carita porque es la portavoz, la que ustedes ven, pero todas mis chicas, ¿verdad? Están siempre activas, colaborando, ¿verdad? Y educando todo lo que es santidad de la vida, el matrimonio, los padres como primeros educadores de sus hijos y las libertades de expresión, conciencia y religiosa. Esos son los asuntos que nos mueven y nuestra misión primaria es educativa y luego de la educativa, la defensa en los foros pertinentes. Para el que no nos conoce, porque a veces perdemos, ¿verdad? Ese recordar quiénes somos, porque a Nueva Vida siempre entra gente nueva. Bienvenidos a esta casa. Así es. Entonces, hoy el tema, chicos, es Puerto Rico. Si tú quieres, puedes. Si tú quieres, puedes. Sabíamos que este año electoral iba a ser todavía más atípico, más caliente, más impredecible, muchas cosas. Y pues no tengo que abundar en eso porque ya se ha hecho viral, ¿verdad? Desde que empezaron los debates a candidatos a gobernador, etcétera. Y quiero que salgamos un poquito de la isla para que veamos que si queremos, podemos. El tema viral, la ideología de género. Y género no es sinónimo de sexo ni de mujer, es un constructo social que puede alinearse o no con el sexo de nacimiento. La controversia no está en si es perspectiva de género o si es equidad de género. La controversia está en el género. El género es la ideología, por ser divorciado del asunto de la identidad. Y los adultos estamos hechos, no tenemos problemas con lo que un adulto decide. Aquí la controversia siempre será en el punto neurálgico delicado, es los niños. Entonces, vamos a salirnos un poquito de Puerto Rico y voy a hablar de Hungría, de Polonia y de Bulgaria. Okay. Esos tres países habían firmado un tratado que se llama el Tratado de Estambul en 2011, que se trataba de mitigar la violencia doméstica en la Unión Europea. Pero cuando empezaron a examinar palabritas y las letritas pequeñitas, vieron que no se trataba tanto de eso, sino que estaba contaminado con ideologías político-sexuales y que iba directamente a la identidad y a la formación sana de los niños. Políticas sexuales. Políticas sexuales. Mira, eso viene desde el siglo pasado, eso no es nuevo. Si ustedes se buscan Herbert Marcuse, se escribe Marcuse, van a tener una idea de esta propuesta de que quitando todo tipo de limitación a nuestras prácticas de sexualidad, ellos proponían que entonces al aliviar la tensión sexual íbamos a tener paz, amor, no confrontación. Sin embargo, Herbert Marcuse, un activista de la política sexual, era también el autor de las grandes protestas y turbas universitarias. Para que vean que están usando el instrumento político. Bueno, acabo de ver aquí en Google que era un fanático, su inspiración principal era Marx. Exactamente, por eso es que la ideología del género se le ha llamado también marxismo cultural. Entonces, ¿qué pasa con Polonia, con Hungría y con Bulgaria? Que se dieron cuenta de la máscara de ideología de género en esos tratados que habían firmado sus países. Y del 2018, 2019 y 2020, en sus parlamentos legislaron para salirse del tratado. ¿Verdad?
Polonia es un país que sufrió mucho por el comunismo precisamente. Y el remanente fiel en Polonia nunca se quedó callado y le transmitía a la nueva generación lo que eso fue para su nación. Por lo tanto, Polonia es un pueblo muy especial porque cuando ve una ideología, no importa la que sea, la identificas rápido. Y ahí los habían cogido un poquito de bobos, dormidos, pero cuando se dieron cuenta que la intención del convenio de Estambul no trataba realmente de violencia doméstica, sino de alcanzar a los niños con políticas sexuales, dijeron no, nos vamos a retirar. Pasó que el alcalde de Varsovia quiso imponer un currículo de enseñanza en los niños. Lo mismo que aquí, ¿verdad? Y cuando se dieron cuenta que el alcalde de Varsovia, esa era su intención, 80 ayuntamientos, condados y provincias legislaron para declararse zona libre de ideología de género. O sea que no solamente retiraron el apoyo al convenio en la Unión Europea, sino que tomaron acción para proteger a sus niños. Y entonces el otro que siguió esa tendencia fue Bulgaria. Y Bulgaria, vamos a buscar por aquí las notitas, Bulgaria sigue a Hungría también, y Hungría lo voy a dejar un poquito para lo último, quédese conectado porque es un caso interesante que voy a traer estadísticas. Y Bulgaria en su Tribunal Supremo, no cualquier cosa, ¿verdad? El Tribunal Supremo búlgaro decidió que el convenio de Estambul, el que se maquilló de equidad de género, pero en realidad estaba buscando otra cosa con los niños, era inconstitucional por considerar que el género es una construcción social contraria. ¿Ok? El Tribunal Supremo búlgaro. De hecho, todas las mujeres del Tribunal Supremo búlgaro lo rechazaron. Fue una decisión unánime y mire lo que dijo el Tribunal Supremo búlgaro. Si en la sociedad ya no hay diferencia entre el hombre y la mujer, la lucha contra la violencia doméstica o hacia las mujeres se vuelve imposible. ¿Por qué? Porque una de las metas finales de la ideología del género es desaparecernos a las mujeres. Y si usted quiere ver otro ángulo nuevo, búsquese Safe Women's Sports. SafeWomen'sSport.com en el web y en el Facebook también. Y vea cómo nos están quitando oportunidades desde el aspecto de los hombres participando en deportes de mujeres, y eso es basado en ciencia, no en prejuicios, en ciencia objetiva. Y me voy a coger a Hungría. Hungría, esto te va a impresionar, Juan Carlos. Vamos allá. Hungría tiene su especie de Trump, ¿verdad? Sí. Porque el que ganó la presidencia de Hungría, ya es primer ministro, apela al nacionalismo, a la identidad nacional, apela a ver un poco más estructuradamente este asunto de la inmigración ilegal, y no está libre de controversias, es todo el mundo en contra de él. Y él se llama Víctor Orbán. Y Orbán ganó desde el 2010. Y Orbán dice que tiene una postura contraria a la ideología de género, lo ha hecho parte de su campaña, parte de su plataforma. Se retiraron también del convenio de Estambul por la ideología de género. Y además legislaron, el partido de Orbán, del 2010 al 2017, lleva 3 periodos en donde es reelecto. Más nacimientos, miren, del 2010 al 2017, 6 a 7 años. Más nacimientos, de 90 a 91.600, casi 2.000 nacimientos más. Más matrimonio, esta sí es más dramática, de 35.520 a 50.600. Que la familia, el concepto, el compromiso para la familia se ha fortalecido.
más empleo para las mujeres. Y esta fue de un 50% a un 61%, Moraima, en más empleo para las mujeres. Wow. Está en contra de la perspectiva y tiene más empleos para mujeres. Exacto. Era eso. Abortos, esta también está dramática, de 40,449 a 28,250. Significativa Lo la bajó. reducción. Si una mujer tiene más de 4 hijos, escuchen, no paga impuestos de por vida. Ay, ay, Oh, ay. ¡Wow! Ay, ay, ay. No. Qué discriminatorio contra la mujer es no estar con la ideología de género. Wow, qué poderoso. Ellos tienen una secretaría de la familia, de asuntos de la familia, la mujer, etcétera. Ellos le llaman el Ministerio de la Familia, Juventud y Asuntos Exteriores, que quien lo preside es Katalin Novak. Y miren lo que dijo esta mujer en Hungría. Tener hijos es el camino viable para sobrevivir como sociedad. ¿Ok? Y es una mujer que tampoco apoya ideología de género. Claribel, una pregunta. En estos casos, ¿verdad?, que estás exponiendo acá, ¿la iglesia, la presión de la iglesia tuvo algo que ver o no necesariamente? Obviamente, como esos principios son alineados y congruentes con los mismos principios éticos y visión de sexualidad de la iglesia, pues claro que tienen terreno ahí, no hay hostilidad. Y gracias a eso, pues tú sabes, también hay una colaboración entre iglesia y Estado. Pero no es que la iglesia se impone, es una colaboración. Fíjese, y entonces, en Puerto Rico, para el que no lo sabe, las mujeres nos hemos creído tanto la filosofía feminista de que los hijos son carga y que borran tus sueños. Cuando no es así. Todo lo contrario. Para nada. Herencia de Jehová solo Dios. Exacto. ¿Ustedes saben cuánto está la tasa de natalidad en Puerto Rico? ¿Cuánto? 1.2. Ya no nos reponemos. Ya entramos en ese renglón también nosotros. Hacen años, hace más de una década. Estamos más bajitos en natalidad que Europa, que en España, por ejemplo. Y el doctor Disdier, del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, y todos sus profesionales llevan más de 10 años, todos los años, haciendo conferencia de prensa, charlas, talleres, diciendo que tenemos que mejorar la demografía por vía de los nacimientos. Mientras tanto, se radicó un 950 en este cuatrenio que pasó, y esa era mi campaña. Oye, o sea, quítale el aspecto ético, quítale el aspecto de religioso si quieres, pero a ti político te conviene que haya más gente y no lo ves. Eso es así. Así es. ¿Ves? Y el doctor Didier lo ha dicho por décadas. Necesitamos estar en un 2.2 por ahí, ¿verdad? Para Por lo menos reponernos, porque papá y mamá tienen más que uno, falta uno por reponer. Sí. Yo una vez tiré de esos cálculos que yo saco, y entre los abortados multiplicados por lo que no se repusieron, puede ser que tengamos 1 millón de puertorriqueños nuevos, no porque se fueron en un avión, sino porque no nacimos. Y porque más de una tercera parte nos abortaron. Espero que a los que no le haya hecho sentido regular el aborto, empiece a hacerle sentido. España es uno de los países europeos que más está desapareciendo, ¿verdad?, en términos el español de allí, y están gritando por la inmigración para mantener un sistema de pensiones, para que haya gente que trabaje, que aporte al Estado para mantener un sistema de pensiones. Y ahí es donde voy, Juan. Me encanta, antes de eso, Clary, si me lo permites, claro, me encanta cómo te estás dirigiendo. Tú dices, nos abortaron, no nos permitieron nacer. Te estás incluyendo porque es que esto tiene que ver con todos. Tiene que ver con todos nosotros. O sea, no podemos estar ajenos a lo que está pasando. Que algo ocurra depende también de nosotros. Y en cuanto al tema de la mujer, porque siempre nos están usando de caballo de Troya y de excusa y de pretexto, quiero que visiten en nuestro Facebook, Mujeres por Puerto Rico. En la parte de arriba está fijada una presentación con los desafíos detrás de la violencia que están afectando la seguridad y el bienestar de nuestros chicos, especialmente
esta preocupación de los jóvenes desaparecidos y demás, por favor, entren ahí, que ahí tenemos unas estadísticas con las verdaderas raíces de la violencia y las conductas de riesgo que en parte están detrás de esas situaciones. Porque cuando se habla de conductas de riesgo, todo el mundo dice, no quiero ir, no quiero ver, como los tres monitos, no quiero hablar, porque nos hemos comido que no es políticamente correcto yo decir que una mujer se expuso a riesgo y me cae encima. Jamás de los jamases diríamos que es culpa de ella. No lo vamos a decir. Es que es multifactorial, pero el riesgo es real y la mujer tiene que conocer, el niño tiene que conocer, el hombre tiene que conocer, el envejeciente tiene que conocer sus vulnerabilidades particulares para poder cuidarse. ¿Cómo es que yo voy a hacer lo que me dé la gana sin asumir riesgo? No, vamos a enseñar consecuencias. Esto es lo que pasa cuando yo hago esto. Si yo me como una dona, engordo. Si tengo colesterol y me como una chuleta, estoy asumiendo una conducta de riesgo que en mi situación es particular. Entonces, ¿por qué a esto le tenemos tanto miedo? Señalar las conductas de riesgo, si señalar las conductas de riesgo es la verdadera raíz detrás de toda esta violencia también que estamos viviendo. Lo que pasa es que el que la señale le montan una campaña, tú sabes, violenta. ¿Perdón? A veces al que lo señala, esa conducta de riesgo. Bueno, ya lo hemos visto. Sí, el problema es que cuando los bullies empiezan a atacar. Y son duros. Y son duros, lo peor, su mejor arma es el silencio del otro. Y Martin Luther King lo dijo, todo el tiempo es momento de hacer lo correcto. Y no me ocupa lo que dicen unos, me ocupa el silencio de los buenos. Entonces, Puerto Rico, si tú quieres, puedes detener la maldad que toca a nuestros chiquitos, que toca a nuestros niños. Los adultos ya estamos hechos. Y el debate va a ser hasta que acabe el mundo, Cristo venga, ya usted sabe qué. Estas elecciones, usted puede entrar a fielesalaverdad.org, fielesalaverdad.org. Ellos tienen un análisis muy, muy bueno, muy comprensivo en las posturas pro vida, pro matrimonio, pro familia, pro niñez de los candidatos. Nos ocupa, Juan, la papeleta legislativa. ¿Ve? Porque nos hemos entretenido mucho con el debate y lo viral de candidatos a la gobernación. Pero nosotros somos 3 ramas de gobierno, que es ejecutivo, legislativo y judicial. Y el legislativo es sumamente importante porque los que nombre el gobernador los confirma el Senado y la Cámara. Todo lo que se legisle va primero y todo este tipo de detalle. Así es que entren a fielesalaverdad.org para que usted vea. Cuando Juan menciona lo del factor económico y cómo tiene que ver, ¿verdad?, que una visión pro familia y que crezca la familia y que se fortalezca la familia tiene impacto económico. Así es que yo lo veo. No estamos votando nada más que por 2 issues. Mi voto no solamente es para detener ideología de género y para detener aborto. No, yo veo mi voto con un efecto transversal y que lo moja todo. Exacto. Porque en la medida en que estas filosofías sigan, nos van a borrar del mapa, porque esa es la meta final. Así es. Tremendo segmento que usted puede ir a visitar a las redes sociales de Nueva Vida y compartirlo con su gente. Seguimos en una misma línea, mi gente. Yo quiero este detalle. Ustedes saben que yo reconozco el trabajo de los colegas aquí. Y mi propósito principal no es adular, pero lo tengo que hacer porque si no nadie lo hace. Claro. Gracias al trabajo de Mujeres por Puerto Rico y de Alerta Puerto Rico, entre otros grupos, cuando se encuestan los medios seculares y gana en contra de perspectiva de género, es el trabajo que estas mujeres han hecho. Definitivo. A veces Nueva Vida es un medio y se le da mucho crédito a Nueva Vida, pero estos grupos han hecho un trabajo primero, han estado consistentemente 24/7 en ese tipo de tareas. Nosotros somos un medio afín, obviamente,
pero sin estas mujeres, sería bien cuesta arriba el trabajo. Añaden valor. Impresionantemente, así que la felicito por eso. Seguro que sí. Nos ves con los ojos del alma. Sí, colaboramos y sí somos un convete de mujeres. Porque en Fieles a la Verdad está presidida por un caballero, pero tiene una mujer valiosísima allí que fue a las vistas públicas también, a casi todas las vistas públicas. A Tamoa Vivas no hay ni que mencionarla mucho porque ya ustedes saben lo guerrera que es esa compañera. Y nosotras, que ya llevamos 16 años en el ruedo, quisiera verlo tan optimista como tú, Juan Carlos, gracias, pero esto no es lo que nos mueve. Tú sabes bien qué es lo que nos mueve. Y un anuncio rapidito. Este viernes, precisamente, hacemos a las 5 de la tarde un live con los hermanos de Sendero de la Cruz con este tema de los desafíos de seguridad y bienestar de los niños. Qué bueno. Excelente. Tremendo. Muchas Muy gracias, bien. Claribel. A ustedes. Muchas Mujeres bendiciones. por Puerto Rico, buscas en Facebook. Bueno, 9:53 en la mañana. Estás en ruta.